Bueno, hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de clase. Hoy vamos a darle continuidad a- al módulo número 5, donde estamos trabajando, por un lado, las tipografías y por otro lado, pues vamos a hablar de lo que va a ser la guía del parcial para dentro de la próxima semana. O sea, exactamente el jueves sería el día de la presentación de ese parcial. O sea, que vamos a tener incluso el día martes para hablar de pronto alguna duda y mediante un ejercicio que vamos a realizar más enfocado en la parte editorial, o sea, de textos, de párrafos, de columnas, cómo trabajar con columnas cuando tenemos ya mucho texto, de qué manera podemos hacerlo de una forma apropiada en Illustrator, ¿ya? De esa manera ustedes van a poder trabajar también documentos. Y bueno, entonces vengan, permítanme en un momento, abro aquí la presentación. Profe, una pregunta. Dime. ¿El parcial tiene sustentación? Sí, claro, deben presentarlo. No, no, sí, 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 pero debemos presentarlo frente a toda la clase y sustentártelo, explicándotelo. Correcto. O sea, ustedes se van a encargar de exponer el tema que yo les asigne. Listo, profe. ¿Listo? Vale. A ver, esto es módulo 5, clasificación de la tipografía. Tenemos pendiente otro tema ahí teórico que se llama elementos y principios del lenguaje visual. Es muy interesante. Podríamos empezarlo hoy mismo, ahí vemos cómo nos va con el tiempo, si no el martes abordaríamos este tema que también les puede servir como herramientas a la hora de ustedes ya enfrentarse a una composición propia, ¿ya? Para que sepan que además de la tipografía hay otros elementos que a su vez nos transmiten cierta información a nivel de la forma. Bueno, entonces ahora sí, chicos, voy a presentar mi pantalla. Ya saben que me gusta que colaboren, busquen también en internet si tienen algún tema, de pronto algún dato que por ahí nos surja, que eso suele ocurrir, como por ejemplo, en qué año era que estaba Gutenberg, que era como 1500, casi finalizando 1400, ¿no? Bueno, recapitulo rápidamente lo que hicimos la clase pasada, analizamos lo que es la tipografía, ya sabemos sus orígenes, de dónde viene, de la tipografía de Gutenberg, cuando se diseñó, o sea, se le pasó por la cabeza que estos libros que están viendo aquí se podían hacer desglosando las palabras en letras separadas y jugando con las combinaciones se pueden crear cualquier tipo de palabra, algo que funciona incluso hasta el día de hoy con los teclados que nosotros manejamos. Hablamos de la anatomía de la letra, que ya ustedes pueden hablar con propiedad de una forma específica de una letra y pueden ya llamarlo asta, pueden llamarlo hal, pueden llamarlo si son letras altas o bajas. Recuerden que las altas son las mayúsculas y las bajas son las minúsculas. Que siempre se trabaja sobre una retícula precisamente para que los textos coincidan cuando van a ser de párrafo, cuando van a ser o sea, Gutenberg tuvo que haber diseñado toda esta parte que están viendo aquí, o sea, un límite superior y un límite inferior, para que cuando se acomodaran las cajas, así como en esos jueguitos, eh, bueno, antes vendían como unos rompecabezas así en los que uno mueve como las cajitas y se van como acomodando, que todo tiene que estar muy bien, digamos, nivelado para que eso cuadre. Entonces, de esa manera, digamos, tiene un porqué el desarrollo de eso. Y empezamos a analizar las clasificaciones tipográficas. Yo les hablaba de que existen 5 grandes grupos de tipografías en donde se van a encontrar la mayoría de las letras que, pues, con las que nosotros interactuamos. ¿Dónde interactuamos nosotros con las letras? En todas partes, porque nosotros en todo momento estamos leyendo en pantallas, si no lo hacemos en libros, si vamos al televisor, ahí nos encontramos letras, si estamos en el videojuego, en la consola, y constantemente las interfaces nos muestran a nosotros texto, porque pues es el lenguaje por el cual nosotros vamos a entender. Y van a notar que las tipografías tienen en sí muchos estilos. Bueno, entonces, empezamos con las romanas, que son unas letras que se clasifican sobre todo porque tienen esa ornamentación en la parte inferior, que son las serifas, o sea, la parte que está aquí. Y muy específicamente cuando hay alto contraste, cuando las astas no son iguales, sino que son distintas. A lo distinto se le llama contraste. Bueno, blanco
y negro es un ejemplo de contraste, ¿ya? Porque es prácticamente lo contrario. Luego vimos las egipcias, que son pues un tipo de letra que vienen también de las romanas porque tienen serif. O sea, tienen también serif. Pero ¿cuál es la diferencia? Un pequeño matiz. Y es que no hay contraste. O sea, las líneas son prácticamente del mismo espesor o del mismo grosor y por eso, digamos, pertenecen como a un grupo de letras distinto porque la diferencia es obvia cuando nosotros la encontramos en un cartel, en el título de un periódico, en las páginas web, por ejemplo. Generalmente para los títulos grandes en las páginas web, lo que se llaman los heading text, muchas veces vienen con tipografías así gruesas, ¿no? Porque esa fuerza, de cierta manera, pues evoca como que es un texto destacado. En las máquinas de escribir, por ejemplo, también, por eso viene la parte también de mecanas, por el tema de los troqueles y todo lo demás. Y entonces, hoy arrancamos entonces con las sans serif, que también son llamadas letras de palo seco. Bueno, las letras palo seco, el término sans serif viene del francés, esa palabra sans serif, que significa sin serif o sin serifa, viene del francés y pues se traduce sin serifa, ¿no? Como su nombre lo indica, la característica principal de estas tipografías es que carecen de los remates que poseen las romanas. Presten atención, miren. La diferencia entre las sans serif o palo seco es que no tienen ornamentaciones ni ningún tipo de detalle en sus remates. ¿Ya? Recuerden que remate se le llama a los límites de las letras. Entonces miren la I. La I aquí pues es totalmente rectilínea y son muy geométricas. ¿Ya? Esa es una de las ventajas. Eh, la falta de estos remates, o sea, de tener ornamentación, proveen a la sans serif de una impronta más moderna, sin sacrificar la legibilidad. Cuando ustedes estén estudiando las tipografías que yo les voy a asignar, se van a dar cuenta que muchas obedecen a movimientos estilísticos digamos, del arte en todos los niveles. Y el arte incluye la arquitectura, la pintura, bueno, y muchas otras disciplinas. Entonces, por ejemplo, en arquitectura eh, hay, hay ciertas columnas o ciertos elementos de construcción que en una época se hacían con más ornamentaciones que otras, ¿ya? Y en otras épocas eran mucho más rectilíneos y demás, y eso también, en cierta manera, se ha aplicado mucho en la parte de la tipografía, porque al final los estilos son tendencias, ¿no? Y esas tendencias, pues generalmente se aplican a todo. Eh, se utilizan en este caso, este tipo de letras, si se busca una estética más actual. O sea que si yo quiero hacer un diseño clásico, me puedo ir por las romanas. Si quiero algo más moderno, como más actual, me voy con las sans serif. Se pueden usar en todo tipo de textos. Son muy buenas para combinarse con otras tipografías. Miren estos datos tan interesantes que hay. O sea que yo puedo trabajar con una palo seco y también puedo trabajar con una romana, porque se presta mucho para que se pueda combinar con otras letras precisamente por ser tan simples, porque son la esencia de la forma. Una I es un rectángulo, la O es un círculo y así de sencillo. O sea que es importante tener esa información, ¿no? Miren que, por ejemplo, Google maneja este tipo de tipografía. Como pueden ver, no tiene serif, es una sans serif. Y, por ejemplo, Netflix, como lo pueden ver arriba, ¿no? También son letras muy geométricas que no tienen las ornamentaciones que sí tiene Sony, que sí tiene Zara y Giorgio Armani, ¿no? Bueno, otra de las grandes grupos en los que se clasifican las fuentes tipográficas, recuerden que también se le llaman familias, también se les puede llamar familias tipográficas, es las tipografías script. Estas tipografías se basan en la escritura a mano, esa es su esencia, porque nosotros, recuerden que con la mano se hace la letra cursiva, esa letra cursiva que nos enseñaban, o al menos que me enseñaban a mí en primaria, ¿ya? No sé si a ustedes les enseñaron a hacer planas, pero a mí me enseñaban a hacer planas de letra cursiva para que uno aprendiera supuestamente a escribir así, como si uno fuera a coger una pluma de pájaro y por ahí veo algunos diciendo que como que sí, como que no. Y por ejemplo, la O era una vaina así toda que tenía, como la O que tiene aquí Coca-Cola, que ven acá.
Entonces había que hacerle un poco de colas y un poco de ornamentaciones. Y la G ni se diga, esa G era un problema. No, la M. La M, ¿y qué me dicen de la R? Yo confundía, yo soy malísimo para leer en letra cursiva. Es complicadísimo, muy complicado. Y esa es precisamente una de las desventajas que tiene este tipo de letra, que la legibilidad se puede ver comprometida. Pero una de las grandes ventajas es que gozan de una estética, digamos, por el hecho de tener tantas curvas y tanto movimiento, pues se vuelve casi como un trazo artístico, casi como un dibujo. Entonces, bueno, estas tipografías se basan en la escritura a mano, pese a que actualmente las fuentes están digitalizadas. Este tipo de fuente trata de emular el modo en que se vería dicha escritura. Ah, qué pena. Permítame un segundito, chicos.
Listo, chicos. Vamos de una aquí a la presentación para que pues no se nos vaya a afectar ese pequeño break que les di. No mentiras, gracias por la espera, sino que son situaciones que tenía que atender hoy sí o sí, porque pues ya está acabando la tarde y ya después de a las 7 ya nadie te va a brindar ningún servicio y pues como yo tengo otras ocupaciones, pues definitivamente a veces se entrecruzan. Entonces les pido ahí esas pequeñas excusas. Y porque ante todo es el tiempo de ustedes, ¿no? Así como es importante llegar puntual a la clase para respetar al profesor, también el profesor debe respetar, por supuesto, el tiempo de ustedes. Bueno, chicos, entonces, bueno, vamos en la tercera familia, ¿listo? La primera, las romanas. Las segundas, las sans serif, o las que no son romanas. Las terceras, que son las tipografías de tipo script, que pues estábamos analizando que son las que evocan a la escritura a mano, ¿ya? Entonces, miren que a pesar de que estamos en entornos digitales y demás, todavía eso no se ha perdido, ¿no? Precisamente para representar cuando queremos mostrar la expresión de la mano, que es algo que yo diría que al día de hoy todavía no es tan perfecto, ¿no? Por más de que existan tablets gráficas, por más de que existan pantallas táctiles, todavía digamos que no hay una precisión al 100% que se asemeje a la manera de escribir usted con un lápiz, sintiendo la mina y que además sea a la velocidad que es, porque en las pantallas táctiles, si ustedes se dan cuenta, en las tablets, a veces hay una ligera desliz, ¿listo? Entonces, para eso, pues de alguna forma se siguen utilizando las tipografías, ¿no? Para que evoquen siempre a esa expresión que nos da la letra y porque además nos van a transmitir precisamente eso, ¿no? Como la humanidad, también lo orgánico, que no es tan perfecto, pero una de sus mayores desventajas es que su legibilidad es normalmente baja, o sea que ustedes no van a encontrar un texto de párrafo en letra cursiva o en letra script. Analícenlo y verás. Si miran un periódico, si miran una revista, ¿vale? Si van a leer el manual de usuario de algo, se van a dar cuenta que no se va a utilizar un tipo de fuentes como estas porque, pues, obviamente no va a ser fácil de leer, va a ser muy complicado. Lo que yo les decía, que a mí se me complica leer cuando las personas te escriben una notica así en letra cursiva, sobre todo los papás, ¿no? Los papás, al menos recuerdo que sí, las personas más adultas generalmente son las que tienen este tipo de letra. No sé si alguien aquí escribe en letra cursiva, creo que están extintos. Yo diría que están extintos, no sé, creo que nadie escribe en letra cursiva el día de hoy, ¿cierto? No. No, profe. Ahora aparece alguien por ahí diciendo, no, sí, yo escribo así. O sea, profe, yo sé escribir en letra cursiva, más no lo utilizo, pero sé escribir. Ah, qué bueno, yo la verdad sí no me enredo, me enredo escribiendo en letra cursiva, es algo que además viene el problema que tenía desde primaria al hacer las planas. Se me complicaba. Bueno, chicos, entonces vamos a ver qué más nos encontramos por acá. Y nos encontramos perdón, estaba saltando, hemos visto cuatro grandes grupos. Romanas, eh, las, las que son mecanas o egipcias, las sans serif, las que acabamos de ver que son las script y las tipografías de display o fantasía. Miren lo interesante de las tipografías de display o fantasía. Son aquellas que están intervenidas a tal grado que dejan de tener una estructura bien definida para convertirse en un adorno o una imagen. O sea, es cuando efectivamente son tipografías, pero ya no son tan rígidas o tan estructuradas como o sea, no están basadas en tantas reglas como las anteriores que vimos. Entonces, en esta nos encontramos que pueden haber variaciones entre letras, entre la A mayúscula, la A minúscula puede tener incluso variaciones, o pueden tener incluso elementos gráficos como adornos. Entonces, miremos algunos ejemplos que están al lado derecho. Entonces, si bien pueden parecer tipografías, el caso de Harry Potter, o sea, tipografías no, logotipos, miren que al final pues son letras que tienen una intervención con otros elementos, como un rayo, aquí tenemos pues algunas formas. Miren, por ejemplo, esta tipografía que está aquí, que tiene como unas bolitas ahí bordeando.
esta, por ejemplo, donde las formas son irregulares, miren que los ojales o los blancos internos no tienen como una coherencia, ¿no? Este, por ejemplo, es rectangular, este es más suavizado y este es como prácticamente ovalado, ¿no? O en el caso que vemos aquí, que es otro como otro logotipo, Horizon, y pues por aquí combinación con otras letras. A menudo estas tipografías están pensadas para llamar la atención y utilizarse únicamente en títulos, ya que su legibilidad suele ser reducida. Pasa lo mismo que con las script, ¿no? Que un texto de párrafo no se les vaya a ocurrir hacerlo con un tipo de fuente de estas. Dependiendo de lo que queramos expresar, tenemos una infinidad de tipografías display y por lo general se utilizan exclusivamente en títulos o textos reducidos, como por ejemplo para un logotipo. ¿Ya? Entonces, los logotipos son las marquillas que ustedes pueden, bueno, eso suena extraño. Un logotipo es un elemento gráfico que representa generalmente a una firma, a una empresa, ¿cierto? Y se le llama logotipo porque utiliza solamente tipografías, o sea, no utiliza ningún tipo de gráfico adicional. Entonces, los que estamos viendo aquí son logotipos. Por ejemplo, el caso de Harry Potter y el caso de Horizon Zero Dawn son logotipos. Estos dos casos que están viendo aquí sí son pues letras que no son logotipos, son simplemente Profe, tipografías. una pregunta. Dime. ¿Yo podría combinar tipografías? Claro que sí. Y precisamente esto es lo que nosotros tenemos que aprender a manejar, o sea, saber seleccionar las tipografías, entendiendo que hay unas que son propias para textos de párrafo. O sea, lo principal siempre es qué tipo de textos yo me encuentro. Me encuentro con textos de título, entonces hay unas tipografías apropiadas, ¿no? O sea, tú puedes hacer lo que quieras, pero hay unas que son apropiadas para títulos, porque son más fuertes, llaman más la atención. Por ejemplo, estas que están viendo aquí serían buenas para títulos. Pero para textos de párrafo tenemos que ser cuidadosos, tienen que ser letras que se puedan leer fácilmente, o sea, Sí, profe, pero más que todo la pregunta iba que si yo puedo combinar, por ejemplo, en un título las tipografías de display con las anteriores y hacer una mezcla de entre ellos y sacar un título. claro, claro que si haces eso, estás utilizando una letra de tipo display, porque las que tienen ese tipo de intervenciones son la categoría de display. Por supuesto que se puede, de hecho aquí en las display es donde entra eso, cuando las letras son más creativas, cuando se integran entre varias letras y se hace alguna fusión, porque de hecho ese es el proceso que se hace cuando se hace un logotipo. Cuando tú haces un logotipo, haces exactamente eso que estás diciendo. Utilizas elementos que puedes fusionar, combinar libremente para representar algo. Sino que hay que tener mucho cuidado cuando se mezclan muchas, porque al final deja de tener un estilo y empieza a verse como algo, digamos, muy distinto. Y si esa no es tu intención, pues obviamente tienes que tener cuidado, ¿no? Si tu intención es mostrar variedad, entonces puedo representarlo por medio de distintas letras. Entonces puedo colocar la H de una tipografía, la A de otra tipografía para lo seco. Pero repito que eso hace parte ya de esos procesos creativos que hacen parte de esta familia. Entonces, para, listo, ya vamos a ver algunos consejos para seleccionar las tipografías precisamente para que de cierta manera comencemos como a interpretarlo mucho mejor. Por ahora, siendo prácticos, ya sabemos que tenemos 5 grandes familias, que todas las tipografías están basadas en estas. Las que son extrañas y tienen combinaciones hacen parte de estas display o fantasía, que son a la vez muy creativas, ¿no? Entonces, cuando son elementos muy creativos, ya las podemos asociar en fantasía. Cuando ven algo manual, son escritas. Cuando ven algo sin serif, son sans serif. Cuando ven algunas que son gruesas y tienen serif, son mecanas o egipcias. Y cuando vemos algunas que tienen ornamentaciones, son romanas. O sea que ya ustedes analizando una letra pueden clasificarla en estos 5 grupos, ¿vale? Ahora vamos a ver algunos consejos para seleccionar las tipografías. Entonces, bueno, primero hay que definir lo que quieres transmitir o comunicar, ¿vale? Entonces, esto es muy importante, chicos, porque si ustedes están hablando de un tema tecnológico, si por el contrario están hablando de un tema clásico, si están hablando de música, si están hablando, bueno, de cualquier temática de deportes, etcétera, entonces debemos tener en cuenta qué queremos transmitir. Si queremos manejar un ambiente deportivo, entonces qué formas, en cierta manera, a mí me pueden asociar más hacia lo deportivo.
Pues antes de buscar la tipografía correcta, debemos definir lo que queremos transmitir y para qué la utilizaremos. ¿Listo? O sea que no es seleccionar una letra por bonita y porque sí, sino qué vamos a hacer. En el caso de la infografía que hicimos nosotros para el ejercicio pasado, nosotros digamos que lo hicimos de forma deportiva, como que simplemente esta es bonita y todo esto, pero primero hay que tener en cuenta qué es lo que queremos transmitir o comunicar. Primero yo quería comunicar un mensaje para que las personas tomen conciencia del impacto que está teniendo la contaminación específicamente en el mar. ¿Listo? Entonces por eso utilicé unos textos que fueran de fácil lectura porque es una infografía y digamos que en los títulos hubiera podido utilizar una tipografía que representara de pronto la contaminación, ¿cierto? Y de esa manera entonces empiezo a alimentar más mi composición a nivel de la tipografía y la representación. Entonces, lo primero es eso. La primera recomendación es siempre definir qué queremos transmitir o comunicar. Y ya con eso podemos pasar a un segundo plano, que es cuidar la legibilidad. Lo más importante, muchachos, del trabajo tipográfico es que lo que ustedes están representando se interprete bien y se lea. Si seleccionamos una letra que no es legible, no estamos haciendo nada porque no estamos cumpliendo con su razón de ser, que es representar algo, representar un significado. Entonces es esencial que la tipografía que selecciones pueda leerse sin problemas, sin importar para qué la uses, ¿no? Entonces la legibilidad es eso, ¿no? Que se pueda leer fácilmente. Otra recomendación, como lo que decía ahorita el compañero, que pues no es en sí la combinación, pero sí prueben diferentes tipografías para un mismo proyecto. ¿Ya? No nos quedemos solamente en un Arial, en una Times New Roman, sino que miremos a ver qué tan versátiles podemos ser y en cierta manera podemos encontrar ahí como no sé, una representación interesante. Entonces, a veces es cuestión de probar con diferentes fuentes hasta encontrar la correcta. O sea que en el proceso creativo prueben muchas antes de definirse por unas u otras. Eso hace parte, yo lo hago mucho. Yo cuando hago realmente mis composiciones, le dedico buen tiempo a la tipografía y pruebo primero las fuentes, miro de las que tengo, descargo otras, a ver qué tal se ven cuando quiero, pues, digamos, puntualmente una letra. eh, entonces empiezo a probar y ya cuando defino una estética, yo digo, listo, con esta me fui. Miren específicamente el ejemplo del lado derecho. En el ejemplo del lado derecho está desafiando en cierta manera lo que yo les he venido diciendo en algunas clases de que traten de no combinar tantos colores y para la letra también podría ser válido, ¿no? Como que pilas con utilizar tantas tipografías en una misma composición porque puedes volver eso un sancocho, ¿no? O sea, una mezcla ahí que no tenga sentido. Pero miren que cuando la intención es esa, puede funcionar. Entonces, en esta composición que están viendo ustedes aquí, primero están hablando de Frida, ¿cierto? Que pues desde el punto de vista de ella como artista. Entonces, por supuesto, tenemos una ilustración ahí con unos colores y que no tiene una forma definida, sino que tiene como una especie de humo. Entonces ahí ya se está hablando que hay movimiento. Y aquí yo cuento, esta es una tipografía, miren que es una script, esta es otra tipografía, esta es otra tipografía y el párrafo es otra tipografía. E incluso las que encontramos en los años es otra tipografía. O sea que ahí ya conté 5 tipos de fuentes que están mezcladas. Desafía la regla de combinar tantas, pero al tratarse de una composición donde está el arte, quizás la pluriculturalización, ¿cierto? Como que la experimentación y demás. Miren que funciona perfectamente y se ve muy bien esta composición. ¿Listo? A pesar de que la percepción puede ser subjetiva, a algunos de ustedes les puede parecer esto feo, pero digamos que en ese contexto, digamos, del arte, del trazo y todo eso, miren que empieza a tener ahí como una coherencia el utilizar tanto color y tanta fuente. O sea que las reglas se pueden en cierta forma romper, pero cuando tenemos claro el criterio y la intención, ¿listo? No así trivialmente, nada a la suerte, sino todo tenerlo muy bien planeado. Entonces, aquí les decía, pueden utilizar muchas fuentes, probar muchísimas,
pero tampoco abusar. Si vas a combinar varias tipografías, procura que no sean más de dos o como máximo tres, ya que el uso de muchas fuentes genera caos visual. O sea que si usted ya tiene la experticia y puede tener el criterio de manejar muchas fuentes por lo que vimos anteriormente, lo puede hacer. Pero si por el contrario estamos como empezando en el tema, por favor no utilicen máximo tres fuentes, no vayan a utilizar más de tres fuentes porque ya es muy difícil conservar esa coherencia. Entonces miren aquí la pieza del lado derecho, que es el clásico anuncio que le pasan a usted en la calle y analícenlo y se van a dar cuenta de los anuncios que les pasan a usted en la calle, la diferencia de cuando lo hace un experto o un profesional en diseño. Porque el profesional en diseño primero va a cuidar el color, va a cuidar el tipo de letra y son ese tipo de recomendaciones las que hacen la diferencia. Así la gente ni las perciba. Entonces, aquí tenemos varios tipos de letra en distintos tamaños, distintas presentaciones, porque hay unas que están en bol, o sea, más gruesas, otras que están más delgadas. Miren que aquí tengo un tipo de letra, aquí tengo otra, acá tenemos otra que además tiene silueta blanca. Mejor dicho, aquí hay una combinación de todo. Entonces, por eso se ve como se ve. Quinta, busca un buen contraste. O sea que el contraste, recuerden que la palabra contraste es cuando algo se diferencia de lo otro. Y esas diferencias al final funcionan muchísimo en composición. Entonces, un contraste, digamos, en términos de color, es que ustedes pongan un texto blanco sobre fondo negro. El contraste es perfecto. O el contraste perfecto que es el fondo blanco con texto negro. O sea, no hay un contraste mejor que ese. Ya los demás pues tienen que ver con los colores que son en cierta manera opuestos a los otros, que eso lo vamos a ver en algún momento, lo vamos a tocar ahí en teoría del color. Pues no es que vayamos a ver teoría del color, pero sí vamos a ver por lo menos el círculo cromático, donde ustedes van a poder interpretar cuáles colores se pueden contrastar, siendo un amarillo, siendo un azul, etcétera, etcétera. Entonces, si vas a combinar tipografías, es recomendable es recomendable buscar, ahí es una palabra mala. Si vas a combinar tipografías, es recomendable buscar fuentes que tengan un buen contraste entre sí. ¿Qué quiere decir eso? Que pues si vas a combinar letras, pues que sean distintas, no que vayan a ser igualitas, porque al final no hacemos nada. Entonces miren aquí, por ejemplo, la palabra kindergarten está en un tipo de letra y la palabra English está en otro tipo de letra. Si esto no tuviera esta combinación, créanme que no se vería así como tan, llamémoslo, equilibrado en cierta manera. Entonces, si van a utilizar varias fuentes que sean distintas, eso quiere decir que va a tener buen contraste. Y listo, estas son como las recomendaciones principales que pues ustedes deben tener en cuenta a la hora de seleccionar una muy buena tipografía. ¿Listo? Entonces, miren que ya no se trata simplemente de, voy a buscar esta letra y demás. ¿Dónde pueden encontrar ustedes tipografías de forma fácil e instalarla en su computador? Para los que no lo hayan hecho alguna vez, le preguntan a don Google. Fuentes, vamos a ver tipográficas, si nos lleva tipográficas. Y aquí es una página que, pues miren que aparece de primera, que yo la recomiendo, que es DaFont. Hay muchas otras, ¿no? Hay otra que se llama freefont.com. Y aquí en DaFont, así como les recomendé la clase pasada, los iconos y demás, aquí ustedes pueden buscar múltiples letras. ¿Y qué es lo interesante? Que miren que aquí empezamos a evidenciar familias, ¿no? Miren que aquí tenemos sans serif, ya ustedes saben de qué se trata, ¿cierto? Por ejemplo, las script que están aquí, ¿ya? Caligrafía, escolar, demás. Por ejemplo, está el gótico, que el gótico pues es es una familia tipográfica como tal, que no le dimos un espacio en nuestra presentación porque hace parte de las script, porque recuerden, como Gutenberg, la tipografía gótica era la manual, estaba simulando la que hacían antes los sacerdotes. Entonces, si quieren letras medievales, por ejemplo, o bueno, perdón, ahí se me hundió moderna, medieval, pues aquí van a encontrar las letras que tienen esas características, ¿no? Una característica de las medievales es que tienen la serif en punta hacia abajo siempre, o sea, tienen una puntica hacia abajo siempre.
Entonces miren que la mayoría los va a tener. Si quieren letras de pronto caligrafía para hacer lettering y composiciones, aquí ustedes la tienen. Pues si yo quisiera una de estas letras para hacer una composición, por ejemplo esta, ustedes simplemente la descargan, ya sea que tenga Windows o tenga Mac, es lo mismo. Les va a aparecer una carpetica, simplemente la van a abrir, doble clic y le dan instalar. Y de esa manera, cuando ustedes instalan una fuente en su equipo, cuando ustedes abren Illustrator, Photoshop o cualquier programa con el que ustedes vayan a trabajar, se van a encontrar con que se llama Ice Cream, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Espérense, a ver, miro. Se llamaba Cream Cake. Cream Cake, ¿vale? Entonces, acá yo ya la busco, aquí donde dice carácter y pongo Cream Cake, el programa la va a reconocer y pues aquí yo ya voy a poder trabajar con mi tipografía, ¿cierto? Pongo aquí, Profe, ¿nos podría compartir el link? claro que sí. Pues miren, aquí ya tengo la tipografía de Screen y puedo empezar a hacer una composición. Recuerden que puedo vectorizar, etcétera, etcétera, todo lo que ya les expliqué. Entonces, claro, el link sería este, dafont.com. ¿Listo? Se lo voy a compartir por acá para que lo guarden ahí en su cuaderno digital de clase. Y ahí ya pueden descargar las fuentes. Oca, me aparecen problemas de red. No sé si me escuchan todavía. Hola, hola. Creo que me les fui un momentico, ¿cierto? Hola, hola. Chicos, me les fui un momentico, ¿cierto? Y me apareció aquí que problema de conexión y les mandaba el chat y no pasaba nada. Sí, profe, pero ya. Ya les llegó el enlace, ¿cierto? dafont.com. ¿Sí? Sí, señor. Ah, Igual los bueno. puse en la descripción junto con el de los iconos del grupo de WhatsApp, por si alguien lo necesita. Perfecto. Vale, gracias. Y miren lo interesante también, por ejemplo, de esta página, que si ustedes quieren, por ejemplo, no sé, les tocó el tema, digamos, contaminación. Yo puedo escribir aquí la palabra contaminación y puedo darle enviar. Y miren que pues me va a reemplazar la previsualización con la palabra contaminación. Entonces ahí yo Profe, no se digo, ve nada. Ah, ya. qué pena, ahora sí. Bueno, les Dale, decía que dale. aquí en la parte superior yo puedo colocar eh, la palabra que yo necesito, le doy enviar y puedo previsualizar el texto antes de descargarlo. Entonces de esa manera voy a la fija, ¿no? Entonces es una buena herramienta. Les recomiendo entonces DaFont y creo que otra es freefonts.com. Fonts.com, espérese, la confirmo. Lo busco en Google. Free Font. Es esta, que es como 101, ¿no? 101 Free Fonts. Entonces aquí también pueden encontrar, funciona de forma muy similar. Y encuentran aquí pues también como por, ¿por qué? Por estilos, ¿no? Miren que digamos aquí la de Disney, miren de películas y todo esto. Es probable que si ustedes ponen aquí Star Wars, por ejemplo, encuentren la letra de Star Wars, ¿no?
que también lo pueden buscar directamente en Profe, Google, ¿no? ¿también puedes mandar el link? Claro que sí, por supuesto. Muchas gracias, profe. Claro que sí, listo. Entonces ahí ya tienen, chicos, pues unos buenos, eh, digamos, elementos donde encontrarlas. Cuando yo estudiaba, que era la época del CD, eh, hace por ahí, bueno, yo soy egresado del 2008, o sea que pongámosle 2006. Para uno conseguir estas fuentes tenía que comprarlas, ¿ya? Y uno las compraba tocaba conseguirlas de pronto en el centro o en la pasarela, así que vendían los CDs con un poco de fuentes y uno se demoraba muchísimo encontrando esas fuentes porque tocaba ir una por una y todo eso. Aquí uno las puede previsualizar y uno le pregunta a Google y ya la encuentra fácilmente. Entonces tenemos muchas herramientas. Bueno, chicos, ahora sí vamos a ver lo que es el parcial. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí hago una representación de un Moisés como con los mandamientos, pues alusivo a estas recomendaciones, que son solamente 5, ¿no? Recuérdenla. Tener claro qué es lo que van a transmitir, cuidar la legibilidad, que sería, yo diría, la primera. O sea, no tiene sentido una letra muy bonita, pero si no se lee, no se entiende, no está cumpliendo su objetivo. Prueben diferentes tipografías para un mismo proyecto. No vayan a abusar de eso. O sea, esta es como la ley que aparece, no incumplir la anterior. Y buscar un buen contraste, ¿va? O sea, si van a utilizar varias letras, pues fíjense que sean distintas. Entonces yo los títulos puedo manejar en una script y los textos de párrafos los puedo manejar en una romana, por ejemplo, ¿ya? O una romana para los títulos y los textos de párrafos en palo seco, o viceversa, palo seco los títulos y puedo utilizar una romana para el tema escrito, ¿no? Entonces, bueno, vamos ahora sí a ver, chicos, lo que es el parcial. Y es esta guía, pues que a partir de hoy también se las voy a subir en el Classroom. Y es lo siguiente. ¿Por qué aparece Roche ahí? Porque es el primer maestro, ¿no? Es como la primera prueba que nosotros tenemos. Entonces, ¿cierto? En los que se vieron Dragon Ball Z, el maestro Roche era el hombre más fuerte del mundo, ¿cierto? Era el más fuerte del mundo, era el hombre más, el mejor peleador del mundo. Si ustedes se ven Dragon Ball GT versus yo no sé qué, que las fusiones, yo hasta ya no me lo alcancé a ver. Ya el maestro Rochi, yo creo que no valía un peso frente a un super, hiper, mega saiyajin de esos que ya tenían el cabello como fucsia, ¿ya? Hasta allá no llegué yo creo que me lo vi hasta Dragon Ball Z. Ah, no, ya me acordé. Yo me vi Dragon Ball hasta que apareció Majin Buu. Hasta que apareció Majin Buu, yo como que me cortó el amor. Y no me gustó ese personaje. O sea, no me gustó que un personaje como Majin Buu fuera el más fuerte del universo y que fuera invencible. Después de tener otros personajes, pues, como Vegeta, como el mismo Piccolo, bueno, una cantidad de villanos tremendos. Y luego aparece un tipo con cara graciosa y resulta que era el más fuerte del mundo. Bueno, chicos, entonces, el parcial es el siguiente. Tenemos un objetivo y es primero plasmar conceptos visuales mediante la utilización de herramientas de edición de gráficos vectoriales. O sea que Illustrator o el programa vectorial que estén trabajando. Quienes todavía no pudieron trabajar con Illustrator y están sobreviviendo con Gravity Designer o de pronto con el GIMP, con Inkscape. Inkscape sería una buena herramienta que es libre, la pueden descargar sin necesidad de licencia y puede funcionar. Y digamos que las herramientas son muy similares también, ¿no? También lo pueden presentar con ese programa, creo que no hay problemas. Ya el siguiente módulo que es con Photoshop, Photoshop sí es un poquito más difícil de encontrarle digamos, un similar gratuito. Integrantes, dos estudiantes, y precisamente tienen que presentar dos composiciones, o sea que es un trabajo perfecto para hacer equipo. Se pueden dividir incluso el trabajo o lo pueden hacer todos juntos, no hay ningún problema. Listo, aquí quiero que me escuchen y me pregunten lo que no entiendan. Igual les voy a mostrar algunos ejemplos. Entonces, vamos a desarrollar los siguientes puntos. El primero es una ficha técnica sobre una fuente asignada.
El segundo, una composición tipográfica. Ahora vemos ejemplos. Y el tercero, pues que deben presentar su trabajo en un máximo de 10 minutos. Dice máximo, o sea que no tienen que presentarlo en 10 minutos. Pueden ser 5 minutos, pueden ser 6. Si con 3 es suficiente, 3. O si con 2, ¿cierto? Eso ya lo definen ustedes. Entonces, vamos a la primera ficha técnica. Entonces, ficha técnica, entonces, ¿qué es una ficha técnica? Podríamos empezar por ahí, ¿no? Una ficha técnica precisamente es cuando tenemos información como detallada de algo, ¿cierto? Por eso se llama técnico, porque vamos como más allá. Entonces, como si le sacamos una ficha técnica, no sé, al televisor o a la consola, entonces ustedes empiezan a decir, que tiene tantas tantos puertos USB, que tiene un botón de Wi-Fi, que tiene una unidad de CD. Eso sería como desglosar un elemento en una ficha técnica. Aquí lo vamos a hacer con una fuente tipográfica que yo les voy a mostrar. Yo tengo una lista de fuentes, ahora les comparto un archivo en Excel de Google dinámico para que ustedes mismos ingresen y así se van metiendo en la casilla que ustedes quieran. Y así mismo pueden encontrar pareja o si ya tienen charlado a alguien ahí del grupo, pues seleccionan una tipografía y ahí se meten los dos. Listo, eso lo hacemos ahora. Entonces, el primer elemento que va a tener este trabajo es la ficha técnica donde debe contener lo siguiente. Supongamos que le tocó la letra, hay una letra que se llama, por ejemplo, la Times New Roman, ¿cierto? Que es la que tiene Word, o la Arial, ¿cierto? Que es la letra que tiene, pues, también muchas herramientas de Windows y de Mac. Entonces, si le tocó la Arial, un ejemplo, pues ustedes van a buscar quién se inventó esa fuente, quién es el tipógrafo, qué historia tiene esa fuente, en qué la han utilizado. Cuando ustedes busquen la historia se van a encontrar que ahí les va a aparecer información de cómo surgió, a qué familia pertenece. Entonces, esta primer ficha debe contener el contexto histórico, o sea, la historia del tipógrafo, o sea, de quien la diseñó, o la fuente cómo surgió. Por supuesto, mencionar el autor. Debe contener los caracteres o tipos. Los caracteres o tipos es esto que están viendo ustedes aquí. ¿Sí ven? Como es una ficha técnica, quiere decir que ustedes van a poner el ABC de esa letra desglosado para brindar información sobre todo el alfabeto. ¿Ya? Entonces, así literal como está aquí, A, B, C, D, pero con la tipografía seleccionada. La anatomía. Profe, ahí en la Dime. parte de caracteres es como colocar el abecedario, pero con la tipografía que usted nos dijo. Correcto. Vale. Profe, una pregunta, ¿en caracteres lo puedo reemplazar por una imagen con el abecedario? Con una imagen no O te... sea, si busco en internet una imagen que tenga todas las letras, en la tipografía la puedo colocar en vez de colocar una por una. Ya que tú, por lo menos entiendo que en historia y en creador tienes, y ahí se supone que va una imagen debajo. Sí, pueden ser, o sea, pueden trabajar imágenes, chicos, pero digamos, solamente se los recomendaría para temas de fotografías del autor, fotografías de algún contexto, lo que sea, una revolución, una guerra, algo así. Pero para esa parte no, porque pues realmente corres el riesgo de que no encuentres la imagen exactamente del tamaño que la necesitas y corres el riesgo de que se te pixele. Y como al final estamos trabajando son vectores, o sea, que es el objetivo principal, entonces no te lo recomendaría. Igual es muy fácil, es simplemente que pongas el abecedario escrito desde el teclado y lo pones con la fuente que te haya tocado. O sea, no te compliques, esa parte es fácil. Simplemente es colocar el abecedario, pero con la tipografía. Sí, porque en la imagen, si la encuentras, podría funcionar, pero vas a tener problemas porque el tema de la resolución de las imágenes con texto es delicado cuando vamos a tener una composición que tiene también texto en vectores. Entonces hay un riesgo ahí que se corre y no lo recomiendo. ¿Vale? Entonces, listo. Entonces, esa es la parte de los caracteres, ¿cierto? Ahora la anatomía. Miren la anatomía que es. Van a seleccionar una letra, quizás de las más representativas que tenga esa, esa familia. Si la G tiene buenas formas o si la A,
Simplemente mostrar la anatomía y describirla también, como que mira, este es el asta, las astas son gruesas, las astas están serif o es palo seco, el ojal es tal cosa, bueno, lo que ustedes necesiten mencionar. Ahora vamos a ver algunos ejemplos. Luego dice, anatomía o características, o sea, ¿cuáles son las características principales de ese tipo de letra? ¿Ya? Y van a colocar algunas fuentes similares que se utilizan actualmente. Aquí pueden colocar simplemente el nombre de la fuente. Como les mostré ahora, yo me bajé una que se llama Ice Cream. Entonces, si encuentran una fuente que se parece a esa familia, la ponen ahí. ¿Y para qué va a servir esa ficha técnica? Al finalizar el ejercicio, la compilamos en un mismo documento y nos lo enviamos y ustedes ya quedan ahí como con una ficha cuando necesiten utilizar una letra de este tipo y van a buscar el nombre y ya saben que lo van a encontrar. ¿Vale? Hay algunas fuentes que no las van a encontrar así fácilmente en Google. Por ejemplo, les voy a mencionar algunas. Por ejemplo, una fuente Garamond, una fuente Bodoni, por ejemplo, que son nombres de fuentes que ustedes van a tener que trabajar. Si no encuentran la Bodoni exactamente que se llame Bodoni, pues van a buscar una igualita, o sea, la más parecida posible y la trabajan de esa manera, ¿listo? Para que no se vayan a frustrar si no encuentran exactamente el nombre de la letra que están utilizando. Igual se van a dar cuenta cuando estén haciendo el ejercicio que muchas de las letras con las que nosotros trabajamos actualmente están inspiradas en estas letras, digamos que alguna vez fueron diseñadas por los tipógrafos. Tipógrafos se le llama a los diseñadores de fuentes. Bueno, se pueden destacar datos por tamaño, color, iconos o gráficos vectoriales. Quiere decir que esta ficha técnica puede tener fusión con infografía. Entonces recuerden el recurso que hicimos en la clase pasada, la infografía, de utilizar elementos para representar cosas. O sea que este pedacito que dice aquí quiere decir que pues pueden trabajar a manera de infografía, la parte que están viendo aquí, textos destacados, como el año en que se inventó. Bueno, ahí ustedes ya es jugar con creatividad. Este ejercicio ustedes van a tener que, digamos, utilizar mucho la creatividad. Esa es la primera ficha. Profe, Dime. donde dice creador, ¿tenemos que poner una foto del creador o...? Sí, pues yo creo que ¿Sí? la mejor forma de presentar a una persona es mostrándole una foto. Y en historia, En historia, la historia de él o la historia de la pero o fuente, sea, ese cuadrito que tenés ahí que es como para poner algo. para poner una imagen. Sí, para poner una imagen. Obviamente no lo van a hacer así tan cuadriculado, tienen que sacarse la ingeniería por un rato. Y más bien No, busquen, pues, busquen eso, diagramación, ¿no? O sea, más se bien, puede hacer, por ejemplo, digamos, un dibujo ahí de un librito o algo. claro, o sea, por supuesto. Ya vamos a ver ejemplos para que de pronto se les abra un poquito más la mente. O sea, el tema es ser recursivos, ya ustedes saben crear gráficos vectoriales, pero también buscamos la coherencia. Si por ejemplo están haciendo una letra gótica, pues no van a hacer un texto ahí todo moderno como si fuera una página web o algo así, ¿no? ¿Cierto? O si les Profe, ¿me toca... podrías explicar la parte de anatomía? La anatomía es esto que vimos acá, para que lo tengas en cuenta. Espérate. Recuerda que la anatomía es esto, ¿vale? Esta es la anatomía, donde tú pues básicamente vas a identificar esa letra que tiene. O sea, si es un serif, pues dice, ah, mira, tiene apófice, tiene serif como tal. O por el contrario, no tiene serif, tiene perfiles, eh, digamos, delgados, ya, pero muy esquemático. Algo así como lo que están viendo aquí. ¿Listo? Tampoco tienen que, pues, bloquearse la cabeza. Es algo esquemático y es libre, en cierta manera. O sea, hasta donde ustedes consideren que sea necesario explicar una fuente. Dale, que igual tenemos buen tiempo para seguir explicando. ¿Qué horas son? ¿Se ha dormido? Sí, tenemos buen tiempo para seguir explicando este tema. Entonces, chicos, esto es un ejemplo de lo que es una ficha técnica. La historia, el creador, los caracteres, las fuentes y la anatomía. ¿Listo? Esta parte. Ya lo demás es creatividad. Ahora vamos a la segunda composición, que es, van a realizar aquí una composición tipográfica. Entonces, representar alguna figura o ideología utilizando la tipografía seleccionada.
nota importante, no puede ser arte abstracto. ¿Qué es el arte abstracto? El arte que digamos, el arte abstracto es el arte que el perceptor puede interpretarlo de la forma que él quiera. Muchas obras, digamos, del arte abstracto, sobre todo el arte moderno, se enfocan en eso, como que tiran ahí un pincelazo y, ¿qué ves tú ahí? No, yo veo una montaña, yo veo ahí la felicidad. No, de eso no se trata. Pro- Profe, eso quiere decir que tenemos que sí o sí darle una figura fija, o sea, queremos hacer una montaña, que las letras tengan forma de montaña o algo así, y no una cosa aleatoria como el disquearte de ahora, porque si te soy sincero, Correcto, correcto. Mejor no lo has podido decir. O sea, representar algo con la letra. Entonces, si supongamos mi tipografía trata de un tipógrafo por allá en 1500, yo qué sé. Y en 1500 inventaron, yo qué sé, los cañones de guerra. Entonces yo puedo representar un cañón de guerra utilizando letras. Es armar figuras con letras. ¿Ya? Esta parte, o sea, la ficha técnica es un poquito más de información, más infografía, tiene textos y demás. Y la segunda es más como una, digamos, como un póster, como un cartel de esa tipografía. Por supuesto, deben utilizar la tipografía, ¿no? Si estoy hablando por ejemplo, de la letra de Google, entonces, ¡pam! En muchos trabajos pueden asociarse con eso. Si hay una gran marca que utiliza esa letra, podrían utilizar los colores de esa marca y con eso representar algo, de pronto tecnológico. Entonces puedo crear un computador o un dispositivo móvil utilizando las letras de Google, por ejemplo, ¿ya? Y utilizando los distintos colores. Ya vamos a ver algunos ejemplos para que nos quede más claro. Entonces, listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Antes de pasar a los ejemplos. Podemos los ejemplos y más bien volvemos a las preguntas, ¿cierto? Listo. Entonces, bueno, ejemplos de ficha técnica. ¿Sí ven? Entonces, miren que la diagramación no tiene que ser como yo les estoy diciendo aquí. Aquí yo les estoy diciendo lo que debe tener el contenido, pero ustedes ya miran cómo van a hacer la diagramación. Entonces, miren, por ejemplo, esta es la letra que es Jig Signs. Este es el tipógrafo que se llama Eddie Gill. Y miren donde está mostrando la anatomía. De hecho, no me está contando nada. Simplemente me está diciendo las geometrías, o sea, como la anatomía, cómo está formada por medio de figuras geométricas, ¿no? Entonces, miren lo interesante. Me está mostrando aquí incluso una ficha técnica donde me dice qué tipo de letra es, sans serif, como pueden ver aquí, que se clasifica dentro de las humanistas, que el diseñador es Eric Gill, que es Monotype, que es creada en 1926, bueno, etcétera. Datos como esos, el año de creación, es chévere ponerlo incluso como así, como en texto destacado. Y miren el párrafo, ¿no? Donde se explica probablemente la historia de él. Miren que hay infografía aquí, ponen ahí dos toritos con algo, como que se está enfrentando entre dos letras, como que esta es la letra o como que esta es la letra contraria. Entonces ponen dos toros ahí enfrentados. De eso se trata el trabajo de la infografía. Y bueno, y muchos más detalles que ustedes tienen que condensar en una sola hoja, porque probablemente busquen la historia y les va a aparecer un texto, se pueden encontrar con un libro de un tipógrafo de estos, por ejemplo, Gutenberg, por ejemplo, se pueden encontrar un libro de Gutenberg, pero ustedes tienen que destacar la información más importante para mostrar en un solo formato, ¿listo? Y debe ser legible y deben utilizar la tipografía, etcétera, ¿vale? Miren el otro ejemplo. Aquí está el nombre de la letra, aquí está el año en que se creó, que es una sans serif, aquí está la descripción. Y miren otra forma de representar la anatomía, con flechitas. Aquí hago un paréntesis, que creo que esto no se los... Bueno, que igual tenemos otra clase donde vamos a ver algunos temitas. Y es cuando ustedes quieran crear una flechita rápida, pues lo pueden hacer de forma geométrica. O sea, si ustedes van a crear una flecha, digamos que la forma arcaica sería esta. ¿Listo? Ustedes crean aquí esto y perdonen que lo haga así tan arcaico. Y listo, creé una flecha. Nadie me dice que no. Pero miren que yo con las líneas, por ejemplo con la pluma,
solamente con el contorno. Acá yo tengo unas propiedades de trazo, que son estas que están viendo aquí. Aquí mismo donde nosotros engrosamos, en las propiedades de trazo, ustedes pueden cambiar los remates o las puntas de la línea. Y por ejemplo aquí yo puedo cambiar que las puntas sean en flecha y miren que ahí me crea una flecha, ¿no? O quiero que esta no tenga nada y la del final sí tenga un tipo de flecha. O sea, por ejemplo esta. Y miren que ahí pues puedo hacer la parte de la descripción de la anatomía utilizando los remates, ¿no? Repito, esto lo encuentran en trazo. El programa tiene muchísimas más opciones que nosotros pues obviamente por tiempo no alcanzamos a ver, pero ahí les dejo ese pequeño dato, ¿no? Para que tengan en cuenta que pueden utilizar para el caso de estas flechitas y demás. Miren aquí cómo se muestra el abecedario. ¿Sí lo ven? De una forma creativa. Aquí pongo las mayúsculas, aquí pongo las minúsculas y aquí pongo los números. Ustedes saben que yo esto se los comparto, o sea que pueden revisar. Miremos más ejemplos. Miren aquí un ejemplo de ficha técnica. Estas son fichas técnicas. Miren que miren la proporción que tiene el texto. O sea, no todo tiene que ser texto. Si la letra es muy estética, muy bonita, yo puedo colocar el nombre así grande en la mitad, bien distribuido, y miren que se ve como un elemento gráfico interesante. Aquí la anatomía, bueno, creo que en este ejemplo no se está mostrando la anatomía como tal. Aquí de pronto están mostrando cómo puede ser en cierta manera la anatomía con letras específicas como la Q, la A y la R. Tenemos el alfabeto, tenemos la categoría, probablemente aquí esté la historia este es el tipógrafo, los números y datos ahí interesantes. Ustedes son los que determinan qué información va. Miren en este caso, título, caracteres, aquí no está la anatomía tampoco, sería chévere que hubieran puesto aquí de pronto la retícula, perdón, la retícula con la letra, por ejemplo con la C, yo qué sé, y la explicación pues de cada una de sus partes. Pero miren el texto aquí cómo está distribuido, ¿no? Como en una caja de forma interesante. Esto lo vamos a aprender la próxima clase, cómo agregar textos en este tipo de formas. Y bueno, y el abecedario y por supuesto el autor, que es Robert Bexley, que está aquí. Ahora, ejemplos de composición tipográfica. El mejor consejo que les puedo dar, muchachos, es que busquen referencias. ¿Listo? Ese es el primer proceso que uno hace cuando va a proponer algo. Uno busca como, no es copiar, pero es de cierta manera mirar como que, bueno, ¿cómo han resuelto esto, digamos, en esta situación? Y de qué manera yo puedo ya desligarme de eso y hago mi propia propuesta. Ahora, la composición Profe, una tipográfica. pregunta. Dime. Para la composición yo puedo utilizar, aparte de letras, puedo utilizar otras figuras. Sí, claro que sí. Sí, pues, mira como estos ejemplos que estamos viendo acá. Mira que aquí vemos, eso es un cartel de Alfred Hitchcock, que es un famoso director de cine, de películas generalmente como de terror o suspenso. Miren que aquí está una silueta clásica de él, o sea que es una forma vectorial. ¿Qué tenemos aquí? Pues que la tipografía no sobrepasa el límite y en cierta manera la tipografía nos está mostrando la silueta de él, ¿tá? Pero obviamente esto es un gráfico. Y claro, tú puedes utilizar elementos gráficos en la composición, claro que sí, todo lo que tiene que ver con forma, con vectores, pero lo que sí sugeriría es que respete la anatomía de la letra, ¿ya? O sea, si por ejemplo tienes una letra script, pues no vas a colocar ahí figuras geométricas, porque las figuras geométricas pues van a tener un alto contraste con eso. Miren aquí, por ejemplo, esto. Cómo se toman el trabajo de letrica por letrica e ir creando como una silueta. Esto es a lo que me refiero de que no sea arte abstracto, sino que sea algo que represente algo. Ya ustedes se la juegan con la justificación. Si yo voy a justificar una mano, puedo decir, no, lo que pasa es que pues quería mostrar que con esta letra yo puedo utilizar ese recurso que tiene de forma para crear cualquier forma, como una mano. O por otro lado, ¿no? Es que este elemento que estás viendo ahí era un elemento de la época que las personas lo utilizaban para esto. O por ejemplo el caso de Gutenberg, ¿no? Es que Gutenberg es que diseñó la imprenta, entonces de alguna manera yo
represento una imprenta utilizando las tipografías. Mejor dicho, aquí ya es un trabajo más, chicos, de desprenderse de la lógica convencional y empezar como a botar corriente en otras cosas. Miren aquí en este caso, si ven aquí, yo veo un ciclista y miren que están utilizando una tipografía. La L me sirve para la mano, las O me sirven para las ruedas y aquí pues obviamente utilizo como las referencias de la cabeza, ¿no? Muy icónico, ¿no? Muy icónico. Aquí está el cuerpo del ciclista, claramente, ¿cierto? Entonces, o el caso de acá, que estamos hablando, en este caso, digamos que, pues, imagínense que no están estos textos, pues porque parecía más como una ficha técnica, ¿no? Pero la parte que sí es creativa es esta que está aquí, que se ve una especie de desorden, pero de ojo que debe tener su justificación, ¿no? Entonces aquí están hablando de Berlín, bueno, de temas que probablemente tengan que ver con episodios de guerra y demás, ¿cierto? Que es como lo clásico generalmente y bueno, y pues toda la información que se puede, digamos, de cierta manera representar con estas. O algo, digamos así, también como esto, muy simple, ¿no? Miren, no es smoking, y utilizan solamente tipografía, pero de forma muy creativa, pues vamos a representar un cigarrillo solamente agregando color sobre algunos elementos de letra, ¿no? Y un fondo rígido. No quiere decir que ustedes tengan que hacer ahí pum, 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 un despliegue de imágenes y de gráficos, no. A veces menos es más, ¿listo? A veces menos es más cuando se tiene un buen criterio. Aquí, miren que aquí se está usando una máscara. La máscara es un chico dando una patada, ¿cierto? Y en los elementos que están debajo, mira que aquí para quien preguntaba, aquí hay gráficos. La cara es un gráfico, las manos son un gráfico, pero lo que conforma el cuerpo de él sí es un texto. Entonces aquí dice algo como que los hombres que como con las mujeres. Pierde un poquito de legibilidad, pero en esta parte se vale. O sea, en la composición tipográfica se vale que la letra no se entienda, porque ahí vamos a aprovechar la forma. O sea, vamos a ver la letra como forma. ¿Listo? Yo creo que esa es la mejor forma como de darles una buena directriz. En la composición tipográfica vamos a ver la letra no como letra, sino como forma, como gráfico. ¿Se acuerdan que ustedes hicieron un ejercicio donde tenían que representar bueno, unos temas que yo les di utilizando solamente geometrías circulares y rectángulos, ¿cierto? Y triángulos, las básicas. Algo así, como que, si la P se me parece a mí a un paradero de bus, entonces aprovechémoslo y vamos creando una composición. Entonces es un elemento muy, muy creativo. ¿Vale? Entonces, cerramos aquí. Y ahora sí viene, chicos, el tema de la selección de las tipografías. Estas son las tipografías que ustedes van a trabajar. ¿Cuántos? Pues obviamente somos en parejas, probablemente somos como 17 estudiantes, entonces probablemente nos toquen que como seis familias, ¿no? Más o menos. 6 o 7 letras de estas. Entonces, eh, está la Garamond. Profe, pero tenemos un problema. Dime, ¿cuál es el problema? Que si tú divides 17 entre 2 a 8, 5. O sea que serían 8 grupos y pues alguien quedaría un grupo, quedaría una persona por fuera. Sí, se tiene en cuenta. O la podemos dividir en 8, no mentiras. Sí, pues podemos hacer un grupo de 3, solamente un grupo de 3 para que eso no ocurra, ¿vale? Para que no quede solo. ¿Listo? Porque es importante aquí, pues, que trabajen también, por lo menos con un compañero. Entonces, chicos, tenemos Garamond, Letra Gótica, Odoni, Baskerville, Futura, Trajan, Roboto, Frutiger, Jansson, Johnston, Courier, Palatino, Helvética, Times Roman. Es probable que ustedes no sepan ni idea cuál letra es ni cuál escoger, o sea que pues guíense por el nombre que quieren, ¿listo? Se las dejo aquí para que más o menos las tengan claras y yo voy a crear en este momento un documento
¿vale? Voy a crear un documento, se los voy a compartir y ustedes se van a meter en la casilla que ustedes quieran, ¿listo? Recuerden que máximo 2 por letra. Entonces regálenme un segundito, ya les vuelvo a colocar en pantalla las letras para que las tengan ahí presentes. Mientras voy creando aquí el documento, seminario taller de multimedia, llamémoslo selección de tipografías. Profe, y esto es por el Classroom, ¿cierto? Esto lo deben presentar ustedes el próximo jueves y luego subirlo en Classroom. Pero la evaluación yo la hago el jueves, ¿vale? El jueves yo los evalúo en clase. No, profe, me refería a lo que está subiendo ahorita. ¿En Claro, Classroom o todo. wow? Claro, recuerden que todo siempre es subido en Classroom. ¿Listo? Todo es subido en Classroom, tanto la grabación como todos los elementos que se comparten en clase. Profe, ¿y el Excel cómo podemos hacer para tenerlo todos al mismo tiempo? Ya se los comparto con documentos de Google. Ya les muestro cómo. Profe, nosotros ya tenemos el grupo de 3, entonces por si para cuando salgamos ahí en el Excel, que no nos diga lo de los nombres. Ya no digan, ¿no? Bueno, ustedes entonces entren y cojan su letra, porque eso es en orden de entrada, ¿vale? Ya les muestro cómo. O sea, ustedes mismos se meten ahí en cuál es su letra y ya está. Es como una especie de carrera. Entonces, calma, ya les voy a compartir el enlace, sino que estoy creando el documento. Por dicho, venga, les comparto pantalla pues para que no haya incertidumbre. Listo, estoy creando aquí un documento donde la idea es que esto quedó en una misma celda. Esa es la idea. Tan. Gótica, Paramount, Boroni. Cultura. Listo, entonces aquí va a ir la tipografía. Pues obviamente aquí están los títulos. Y acá van a colocar vean, esta celdita. Ya lo hago mejor. Voy a dejar como de 3 espacios porque no sé cuál va a ser la que van a hacer de 3. Bueno, chicos, un consejo que les doy a ustedes que están en formación profesional, no les vaya a pasar como a mí. Aprendan Excel, muchachos, ¿vale? Aprendan Excel. Obviamente en la universidad no tienen la oportunidad de trabajarlo, casi que por necesidad, pero si no lo manejan muy bien, están a tiempo. Aprendan lo que es vital
todas las profesiones. ¿Listo? Un consejo que les doy. Sobre todo para el manejo de datos, manejo de información, cálculos, obviamente, y demás. Listo, ahí ya todos quedan como de tres. Y ya les digo entonces cómo acceder. ¿Cómo era por aquí? Y aquí tan. Esas son como las fuentes más, más famosas, hay muchísimas más, ¿no? Muchísimas fuentes de distintos autores, de distintas familias, se van a dar cuenta que algunas son romanas, otras son sans serif. Y lo que digo es que si no encuentran la letra, por ejemplo, está Trajan, si no encuentran exactamente la letra Trajan, así como les di en esas páginas o en Google, pues buscan una que se parezca pues a la descripción que van a encontrar. Entonces, chicos, lo que van a hacer es lo siguiente. Esperen si unifico esto para que no se vea así tan raro. Pongámoslo de 10 puntos, bold, de un mismo color. Entonces van a colocar aquí, pues se ponen aquí, uno abajito del otro, ¿vale? Entonces aquí van a ser integrantes. Entrémoslo un poquito y pongámosle aquí como otro colorcito a esto para que se vea chévere. Sí, muy sutil. Listo, entonces voy a compartir este archivo, muchachos. Ustedes van a poder acceder a él por medio es un documento de Google compartido, o sea que de forma interactiva van a poder hacerlo y se van a meter aquí con su compañero. Si no tienen compañero todavía, carácter, párese sobre alguna letra y ya mira después a ver quién más se mete ahí, ¿listo? Espérense que esta quedó con muchos espacios. ¿Está entendida la dinámica? Sí, profe. Vale, vale. Entonces ya les comparto el archivo. Pero ¿vas a mandar el link por acá? Sí, les mando el link por acá. Dios mío, qué mal cálculo hice, miren. Está dejando muchas casillas. Todos tienen de 3 porque hay un grupo que va a quedar de 3, pero máximo 2, ¿no? Digamos que en el caso, se me quedaron algunos con 3. Bueno, creo que ya lo entendimos, ¿no? Ok, no sé por qué. Epa. Hay que aprender a manejar Excel, la verdad. Opa, ¿cómo me equivoqué tanto? Ya, es que no estaba seleccionando todo. Este está todo con errores. Hoy se me ha hecho larga la clase. Se me ha hecho larga. Siempre es que siempre son 2 horas. Sino que pues regularmente se pasa rápido, ¿no? Cuando estamos haciendo temas prácticos. Listo, chicos. Entonces esta es la dinámica. Van a ingresar y cada uno se va a colocar aquí, pues, en el tipo de letra que, pues, que su intuición le diga, ¿no? Porque, pues, yo sé que en este tiempo pudieron haber googleado algunas, pero probablemente no alcanzaron a verlas todas, pero todas son muy interesantes, la verdad, y todas tienen una historia, todas tienen un autor muy bien definido, entonces ustedes van a investigar sobre eso y van a crear esas dos composiciones. Entonces, regálenme un segundito aquí, me meto a Classroom un segundito para sacar la lista. Se me lleva esto por acá. Y seminario, grupo 1, personas. No, lo hago mejor en la lista.
Ya en instante van a mostrar en este documento. Paciencia, paciencia. Listo. Entonces, chicos, ya les voy a dar acceso. Voy a agregar entonces sus correos para que tengan acceso a este documento. Y ya les mando el enlace. Simplemente es que den clic sobre la ruta que les voy a dar en el chat. Aquí ya lo voy a compartir con sus correos, lo cual les va a dar acceso. ¿Listo? Entonces, creo que aquí estamos todos. Son los que tengo en lista. Entonces ya van a poder ingresar. Enviar. Y ahora sí, chicos. En el chat pueden ingresar a este enlace que les estoy compartiendo, que ya tienen acceso. Y ya pueden ingresar y se van a colocar su nombre sobre la letra que ustedes consideren es pues su preferida. ¿Listo? Listo, ahí ya estoy viendo que están ingresando entonces vayan acomodándose. Es una buena oportunidad también para que se conozcan algunos. O sea que, repito, métanse en una casilla y hagan de cuenta que estamos jugando a ese jueguito de las fiestas de sientes en la silla. Así que todos los ponen a bailar así en ruedita y usted tiene que sentarse en la silla. Y el que pues no alcanzó su silla, se quedó. Sé que algunos pues no están en clase, pues ya nos pueden colocar en contexto. Yo hago ahorita un photo finish, eso sí, o sea, hago un photo finish de lo que tenemos aquí, porque a veces, bueno, miren que ahí hay espacio para comentarios, ahí pueden colocar, como lo hizo Hernán, ¿listo? Entonces vayan metiéndose en la letra que quieran. Eso sí, no vayan a sacar a nadie, muchachos, o sea, no vayan a decir, pam, 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 no, con ética, con ética. Igual yo ahorita hago un photo finish, porque a veces toca recurrir al bar. Se han presentado casos, entonces no quiero que ocurra eso. Que no, profe, yo me he metido ahí y luego apareció que un tal, yo no sé quién, entonces no. Pero, profe, hay 2 grupos de 3. Sí hicimos bien la ecuación, o sea, sí hicimos bien la ecuación. No, sí, pero hay 2 grupos de 3. O sea, se supone No, que debe haber uno. debe haber solo uno, correcto. Solamente un grupo de 3 chicos. Y creo que alguien había dicho ahorita en código. Jerónimo pidió el grupo de 3. O sea que el grupo de Jerónimo fue el que pidió el grupo de 3. Eso. Muy bien. Eso fue, él mismo lo pidió. Yo creo que anticipando que eso pudiera ocurrir. O sea que quien intervino hace un rato es quien tiene el grupo de 3, ¿vale? No me hagan ir al bar, que todo está siendo grabado. ¿Listo? Listo, entonces solamente un grupo de 3 chicos, ¿vale? Que es el grupo, pues que ya su conciencia sabe, pues a quién pertenece. Está todavía disponible Garamond, está Johnston. Bueno, creo que no todas las letras las vamos a poder hacer, ¿no? Entonces, sí, pero no quiero yo sesgarlos a ustedes, porque somos 17, ¿no? Somos 17, sí. Entonces, pues hay algunas familias que no se van a trabajar. Si hasta tal día no tienen todavía eso definido, chicos, pues bueno, tienen que ponerse en contacto con... Voy a compartir este enlace también por el grupo para que lo tengan ahí disponible. Y para el que no esté en clase, pues sepa también sepa de qué estamos hablando. Entonces vamos a colocar aquí, ¿es este? Sí. Y ahorita mando uno ¿cómo queda? Profe, ¿me permite una cosita? Aquí aprovechando, ve a Diana. Yo pedí esa, yo llegué primero, así que no sé. Se me va yendo de por aquí, por favor. Por favor. Pilas, Yo chicos, llegué primero. Ajá. Ay, sí, no hay- Yo llegué primero.
Se me va la... Comienzo Yo antes llegué de primero y Kindle. vos me borraste el nombre. Así no se puede. Tú Recuerden, la que me chicos, borró que a no se mí, no me puede. vengas con esa. Recuerden que eso no se puede, ¿vale? Y Pero es que está... está mintiendo, el man está mintiendo. Diana fue la que me borró. No, No chicos, me borró. créanme que eso siempre ha sucedido, pero afortunadamente quedó grabado. O sea que cada cual sabe quién estaba primero y quién no. ¿Listo? O sea que, por favor, orden en la sala. Listo, veo que ya hay algunos grupos conformados. Vamos a darle, bueno, no sé, un par de minuticos, chicos, para que vayan definiendo. Yo hago ahorita el photo finish y por favor, sean conscientes de lo que están haciendo. Lo que pasa es que a veces lo hacen al mismo tiempo, eso también puede ocurrir, ¿listo? Pero entonces ahí sí, definitivamente, pues, ustedes son conscientes de quién estaba primero. Entonces, chicos, voy mencionando por aquí, hay dos grupos de 3. Recuerden que solamente es un grupo de 3, ¿vale? Del resto tienen que ser parejas. O sea que, recuerden que no recibo sino solamente un grupo de 3 y fue por un tema aritmético. Deben poner su nombre, ¿listo? Tenemos Time New Roman, donde tenemos María Paula y Santiago, Roboto, donde está Juan Rivas y Alexis. Tenemos Futura, donde ya hay alguien que pues no vas a estar solo, en algún momento alguien va a estar contigo, con Alejandro Gil. El grupo de 3, que creo que hay uno que no puede ser de 3. Tenemos a Rodrigo, que está con la Janson, tenemos a Hernán, que está con Courier. ¿Listo? Entonces, chicos, o sea, mejor dicho, esta tablita debe quedar bien asignada con grupos de 2, solamente uno de 3. Voy a hacer recuento de quiénes están aquí. ¿Cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Creo que falta un estudiante, ¿no? Entonces, dicho eso, voy a proceder a llamar a lista, ¿vale? Voy a llamar a lista, muchachos. Y ahora pues tomo un pantallazo o guardo un archivo PDF con los grupos que están conformados por ahora. Entonces, bueno, con micrófono en mano, o micrófono en boca, mejor dicho, hoy siendo 26 de agosto, ya se nos fue el mes. ¿Ya se vacunaron, chicos? ¿O todavía no? Sí. En la universidad están haciendo jornadas de vacunación y pues bueno, sé que hay teorías conspirativas y demás. Cada cual puede pensar pues como quiera, pero digamos que es como pues tenerle fe a que es una salida para salir de esta contingencia en la que nos encontramos todavía, ¿no? Que no se ha ido. Chicos, entonces van respondiendo María Camila, Presente, profe. ¿ok? Jerónimo Duque, Presente, profe. Sebastián Estupiñán, Presente, profe. María Paula Flores, Presente, profe. ¿ok? Juan Sebastián Galeano, Sí, presente. ujú, Jesús Gil, Presente, profe. Jean-Pierre Giraldo, Presente, profe. Hernán Gutiérrez, Presente, profe. muy bien, Diana Carolina Lozano, Presente. bien, Rodrigo Madrid, Presente. Tania Matallana, Tania, hace rato la vi conectada. Tania, ¿estás por ahí? Creo que es importante, chicos, contestar el llamado, ¿no? Si se les presentó alguna situación, reportarla a mi correo. Santiago Murillo. Santiago. Presente. Ok. Si me escriben algún correo y no les he respondido, chicos, tengan paciencia. Recuerden que por los correos yo recibo son como más que todo excusas y ese tipo de temas. Ya cuando llegue el momento de revisar, eso todo coincide entre fechas y todo el día en que pasaron las excusas. Recuerden que las excusas
no deben pasar de una semana. O sea, si usted faltó hoy, por ejemplo, tiene en cierta manera como 6 días para mandar su excusa. Si no la manda en ese tiempo, pues realmente no se puede validar. Y no todas las excusas son aprobadas, ¿no? Eso ténganlo. Una cosa es algo, pues una calamidad, algo de fuerza mayor, otra cosa es, no, es que tenía un paseo familiar y pues no pude ver la clase, ¿vale? Brian Posada, Presente. ok. Daniel Quiñones, Presente. ok. Juan Camilo Rivas, Presente. Jorman Tejedor Presente. y Santiago Tobón. Santiago Tobón, te veo conectado también, pero tienes algún problema con micrófono, pueden responder por chat también. Santiago Tobón, chicos, recuerden que es importante. Presente, profe. Exacto, es. Sí. Profe, qué pena. ¿Tú me Cuéntame. tomaste la asistencia? Sí. Listo. Es que empezaste a hablar y entonces pues, no supe si tomaste la asistencia. Sí. Y yo siempre llamo otra vez. Miren cómo soy yo. Voy a llamar a quienes no contestaron. Tania Matallana. A la 1, a las 2. Vale, no está. Listo, el resto, pues sí estamos aquí. Solamente falta entonces un estudiante. Creo que coinciden. Entonces, chicos, ya todo está escrito. Esto deben presentarlo dentro de una semana, o sea, el próximo jueves a esta hora. Recuerden que las fechas de los parciales son impostergables. Deben presentarlo en su clase y pues yo ya les voy a enviar aquí en la tarea en Classroom, ahí pues va a aparecer el formato y todo en el que lo van a guardar, que pues un formato sugerido es PDF, ¿no? Un PDF que les queda como documento, pueden ser multipágina o pueden ser páginas sueltas, ustedes ya lo definen. Pero lo más importante es la presentación. La entrega es simplemente el formalismo. Realmente lo que vale es la presentación que ustedes van a hacer la próxima clase. ¿Listo? Ahí es el momento de evaluación. Lo otro simplemente en Classroom es una formalidad de que queda entregado y pues para que quede ahí como el antecedente. Bueno, chicos, entonces, siendo ya las 6:56, entonces ya pues damos por terminado el tema de hoy. Nos vemos entonces la